co-construyamos una educación en derechos humanos en el contexto de este tercer seminario. Y bueno, nuestros nombres ustedes ya nos conocen y venimos de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto? Y esto ya lo hicimos, lo teníamos preparado, ¿ves? Pero sacamos la cartita bajo la manga y lo hicimos sin la presentación. Que la idea era que nos presentáramos, ¿cierto?, con una cualidad que nos ayuda en nuestro trabajo en los derechos humanos, ¿sí? Ahora Daisy nos va a ir contando un poquito, darnos luces del el taller. Bueno, este taller se circunscribe en el eje 3, ¿ya? Que yo creo que ustedes vieron los ejes y por eso se inscribieron en este taller, por ejemplo. Este eje 3, que tiene que ver con la educación en derechos humanos, experiencias formativas y o pedagógicas en educación formal, informal y no formal. Y el objetivo nuestro tiene que ver con promover la reflexión, ¿ya?, la capacidad crítica y autocrítica y el compromiso ético en relación a la educación en derechos humanos. Bueno, elaboramos este taller con la finalidad de que podamos entrar en una instancia más bien reflexiva, en una instancia que participativamente podamos comentar, conversar y podamos expresar también nuestras experiencias a partir de diferentes recursos y estímulos que les vamos a presentar. Por lo tanto, la idea es que podamos promover eso y que ustedes se puedan llevar una bonita experiencia desde esto para que si lo estiman conveniente lo puedan replicar alguna de estas cosas, ¿ya? Sigamos con el... Bien. ¿Avanzó o no avanzó? Está avanzando el diagnóstico. No, sería bueno que lo pudieras ampliar en... Exacto, en modo ahí. Presentación. Ahí. Exactamente, ahí, ya. Bueno, para comenzar nosotros realizamos un diagnóstico, ¿ya? A los estudiantes que ingresaron a la universidad, o sea, estamos hablando de primer año, de carreras pedagógicas, ¿ya? Por lo tanto, si uno lo analiza y los ve, son como jóvenes de cuarto medio, ¿ya? Porque esto nosotros lo hicimos a principio de año, por lo tanto, llegan recién a la universidad, pero llegan con todo un bagaje, ¿no es cierto?, de enseñanza media, ¿ya? Por lo tanto, nosotros quisimos incorporar algunas preguntas en un cuestionario y seleccionamos 4 para compartirlas con ustedes y podamos entrar en esta reflexión y en este conocimiento que nos dan estos datos para que podamos compartir, bueno, qué nos pasa con estos resultados, ¿ya? ¿Comenzamos, Alejandro? Una de las preguntas que nosotros le hicimos a estos jóvenes, le preguntamos si habían cursado durante el 2018, 2019, estamos hablando de tercero, cuarto medio de ellos, ¿ya? Se habían cursado educación formal en derechos humanos, si habían tenido algún curso, algún taller, algo más formal, ¿ya? Y que ellos se hubiesen inscrito en eso. Y si se fijan, hay una cantidad de estudiantes, ¿ya? Que no ha formalizado la educación en derechos humanos, ¿ya? Eso nos da a conocer también un enorme desafío a nosotros los educadores, ¿ya? En todos los niveles, ¿ya? No estoy hablando solamente de educación superior, sino que en todos los niveles, ya que, bueno, una de las panelistas, ¿no es cierto?, nos hablaba, la doctora Ana María Rodino, nos hablaba de qué pasaba con la educación, ¿ya? ¿Qué pasa con educar los derechos humanos, ¿ya?
Bueno, ese fue uno de los resultados. Entonces, nos gustaría saber qué les llama la atención de estos resultados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿O qué pasa con los estudiantes que hemos tenido una enorme cantidad de movimientos, ¿no es cierto?, y de acciones que han generado nuestros estudiantes, ¿ya? Pero algo pasa con la educación formal en derechos humanos con respecto a ello. Dejo abierta el diálogo acá. ¿Qué te llama la atención de los resultados? Tengo una duda ¿Sandra? respecto a la pregunta. Uh-huh. A quienes se les hizo la pregunta, ¿era a gente de primer año de universidad? Claro, Ya. de estudiantes de pedagogía, estudiantes que se habían matriculado en carreras pedagógicas y que recién llegaban en marzo a primer año, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta iba a si durante la enseñanza básica, enseñanza media, o en este rango de tiempo, pero se habían tenido alguna educación formal, es decir, que alguien le hubiese dictado un curso o ya un taller, pero ya formal dentro del establecimiento educacional, por ejemplo, con respecto a los derechos humanos. Sandra Piñero y después Claudia Maricio. Ya. Y a mí me llama la atención que es menos de la mitad de los estudiantes que constatan haber tenido una experiencia donde hablaran de derechos humanos, aun cuando los planes y programas, al menos en los viejos, en quinto, sexto o segundo, antes tercero también, podían tener una unidad que se hablara de aquello. Entonces, me llama la atención que no tengan la noción de haberlo realizado cuando son temas obligatorios en esas dos unidades. Yo puedo responder, sí, yo voy a responder en base a eso. A mí me extraña que hayan dicho tanto que no lo hayan tenido, ¿verdad? Eso a mí me llamó la atención. No sé si no lo reconocieron como tal cuando se les pasó, pero tal como dice Sandra, uno parte con esto casi en kinder. En kinder ellos empiezan a tener la primera noción en autonomía sobre los derechos humanos, que son con los derechos del niño. En segundo básico, uno ya sigue con los derechos del niño. En tercero entra la unidad de derechos humanos. Y en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo y en octavo, siempre hay una unidad basada en los derechos humanos. Siempre. Ahora, yo puedo entender que algunos colegas se la salten, porque muchos colegios se la saltan, y eso es verdad. Pero yo no puedo creer que hayan sido tantos. Entonces yo creo, se me hace pensar a mí, que no lo reconocen como tal cuando uno se los pasa. Yo creo que ahí está. Por lo menos nosotros en el colegio sí le hacemos harto hincapié, hacen murales, tengo brigada de muralistas, y todo va. Supongamos, cuando se pasa en el tema de la salitrera, uno lo liga inmediatamente, qué derechos humanos ahí fueron pasados a llevar, y uno puede ir ligando todo, y como trabajamos en forma transversal con los demás colegas de los demás ramos, a los chicos de nuestro colegio les queda súper claro los derechos humanos. Pero me extraña que en un colegio chico, nosotros nuestra matrícula de 120, en colegios grandes, no se le dé tanta envergadura. Yo creo que ellos no lo reconocen como tal. Yo creo que ahí está el problema. Claudia Arriagada y Soledad Reyes tienen la palabra. Daisy, ¿tú quieres señalar algo? ¿Hacer un paréntesis? No, le cedo la palabra a Claudia Arriagada y Soledad Reyes, por favor. Compañeras, de ahí hablo. Sí, claro, yo pienso que con respecto a lo que hablaba Claudia anterior, tiene que ver mucho con el establecimiento y los profesores, porque, por ejemplo, a mí no me sorprende los resultados, la verdad. Cuesta mucho que, si bien en el contenido vienen explícitos como en teoría el tema de derechos humanos, la bajada que se le hace a los estudiantes no es tan así, y creo que por eso a ellos les cuesta reconocer.
Y de hecho, incluso la misma formación de técnicos en educación parvularia, yo tengo familiares que estudian párvulo y técnico, los derechos del niño fue como una clase en un ramo de un semestre. Entonces ahí a mí me habla mucho como de la formación que tiene el docente o la educadora de párvulo en derechos humanos, cómo esa persona va a estar preparada para hacer esa bajada del contenido. Entonces a mí la verdad no me sorprenden los resultados. Gracias, Claudia. Soledad Reyes tenía la palabra también solicitada. Y yo quería comentar que bueno, tampoco me sorprende, coincido con Claudia Arregada, en eso no me sorprende, pero estaba pensando en lo que nos decía la profe Rodino respecto de la educación por medio de los derechos humanos y el énfasis de la metodología. Estoy pensando en mi propia experiencia educativa y cómo muchas veces algunos contenidos se quedaron en mí, digamos, en función de cómo se produjo esa generación de conocimientos ahí en el aula, lo que significó, digamos. Entonces, por eso conecto con lo que ella nos decía de la metodología, porque efectivamente en derechos humanos hacer la bajada más operativa y concreta tiene mucho que ver con cómo lo enseñamos metodológicamente hablando, y yo creo que eso incide en que, pese a haber sido expuestos alguna vez a contenidos de derechos humanos, las metodologías pudieran no ser las suficientes o las adecuadas para que queden encarnadas en los y las estudiantes. Un poco como se dice hoy día en estos cursos que nos hacen en las universidades, las experiencias significativas de aprendizaje. Gracias. Ok. Daisy. Sí, bueno, si no hay más comentarios. Sandra parece que... Sí, sí, ya. Yo soy profesora, trabajo en educación, pero en investigación. Yo no he estado en los últimos años en aula, y por eso me llama la atención, porque si no consta, independiente de todos los procesos que hay que hacer en las bajadas, me preguntaría a través de este resultado, ¿por qué no está constando o qué es lo que está pasando en esas bajadas? He observado en algunas clases sobre derechos humanos, justamente para ver qué sucede en esas dinámicas, que el contexto de las escuelas no les permite una libertad y una seguridad a los profesores para nombrar con palabras concretas, por ejemplo, dictadura, violación de derechos humanos. ¿Qué implica los derechos humanos? Entonces también esta pregunta me lleva a pensar en qué nos pasa a los profesores, que no podemos generar aún con metodologías disponibles esa constatación en los estudiantes. Eso. Sí. Gracias, Sandra. Sí. Daisy. Ya, gracias. Bueno, sí, fue una de las razones por las cuales seleccionamos esta pregunta, debido a que nos hace reflexionar bastante a nosotros los profesores, de qué hace que nos impacte los programas, ¿no es cierto?, los planes de estudio, etcétera, para que nuestros estudiantes puedan reconocer, ¿ya?, su formación, ¿ya? Pero también tenemos diferentes situaciones que conflictúan esto, ¿ya? Y muy bien ustedes lo han presentado, que tiene que ver en el contexto en donde están los profesores, pero también tiene que ver el contexto de la formación que ha tenido ese profesor también, ¿ya? Por ende, bueno, esta triada que hablaba la profesora Rodino, yo creo que es fundamental hoy en día, y a lo mejor también hacerse un poco el análisis, ¿no es cierto?, la reflexión con respecto al mensaje que nosotros los profesores estamos enviando también en relación a este tema, ¿ya? Y ahí considerar de que la educación en derechos humanos tiene que ser de impacto en ese aspecto, ¿ya? No puede ser algo tan suave, no puede ser, no sé, como con un temor de poder hablarlo y decirlo, ¿ya? E informarlo para poder educarlo, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser ahí un poco más directo en ese sentido,
porque de lo contrario no estamos impactando. Y este es un reflejo de lo que nosotros estamos recibiendo en educación superior, por ejemplo, con respecto a la formación que están teniendo nuestros estudiantes, ¿ya? Y tenemos que pensar que estos son los ciudadanos, los futuros ciudadanos que vamos a tener en nuestra sociedad. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad grande como profesores, ¿ya? Bueno, esa es una de las primeras reflexiones que queríamos compartir con ustedes. La segunda... ¿sí? Daisy, perdón. Un último comentario en el chat, no, me señalan, ¿cierto?, a propósito de lo mismo, que no recuerdan, Natalia parece, haber recibido nunca una información sobre derechos humanos en el colegio, y que recién su primera información la conoció entrando a la universidad. Eso como aporte también a un comentario que hacían ahí en el chat. Bueno, yo quería, ya para pasando a otras cosas, reiterar, yo creo que ya nos entienden un poco la motivación nuestra para lo que va a venir después. Les queremos mostrar cómo nosotros lo abordamos con nuestros estudiantes recién ingresados, ¿cierto? Y de qué modo, para que fuera lo más efectivo posible, ¿sí? Eso nada más reiterar. Daisy, pasamos a la siguiente, ¿te parece? Sí, por favor. Sí. Bueno, también aquí les solicitamos que nos dieran su apreciación de qué temas de derechos humanos consideras necesarios para tu formación profesional, ¿ya? Y aquí tenemos un listado de derechos. Entonces, ¿qué te llama la atención de los resultados? A mí, les solicitaría que fueran leyendo cada uno de los temas de derechos humanos y vieran solamente en las barritas, porque lo tratamos de hacer bien gráfico, las barritas les van diciendo la frecuencia con que ellos consideraban que esos temas eran más relevantes que otros, ¿ya? Y la idea es que esto lo podamos analizar en relación a cómo ellos están jerarquizando de alguna manera, ¿no es cierto?, los temas de derechos humanos en relación a lo que les dan más prioridad en su formación. O sea, esto sí es más importante, considero que en esto sí yo tendría que estar más formado que en esto otro, ¿ya? Y bueno, me gustaría escuchar qué les llama la atención de estos resultados. No sé, ¿quién tiene? ¿Soledad no tiene la palabra? Y después Claudia Malicio. ¿O Claudia Malicio? Ya, a mí me llama profundamente la atención que el acceso a la justicia y derecho a la defensa sea tan minoritario, cuando es como la base de todo lo que está hacia arriba, es como el pilar. Claro, yo puedo entender que el derecho de niños y niñas y adolescentes sea como, y el de la diversidad sexual, porque están en la edad, se identificaron, es como su tribu, y eso es lo que tienen que mejorar. Pero la base de todo esto es el acceso a la justicia y al derecho a la defensa. Si no tienen eso, no van a tener nada hacia arriba, es como el pilar. Entonces, bueno, insisto, es como la formación con la que ellos vienen. Eso es lo que me llama la atención a mí. Ok, gracias. Claudia Arriagada parece que tiene también. Sí, sí, me llama la atención lo mismo que estamos hablando, como me tocó igual el turno, que Claudia, pero que el derecho a la igualdad y no discriminación tenga como el más alto porcentaje igual es positivo, porque ese es un principio y a la vez igual un derecho que es transversal a todos los demás. Entonces, claro, pienso, igual que Claudia, que los otros derechos que ellos dicen que son más importantes de aprender es por el contexto en el que están viviendo en ese momento. Pero que, insisto, que en el de igualdad y no discriminación, como que se podría rescatar para pasar por todos los demás. Gracias, Claudia. Daisy. O Sandra, perdón, quería decir algo. Una consulta sobre la pregunta. ¿Ustedes les dieron estos derechos o estos derechos están siendo discriminados porque era una pregunta abierta? No, les dimos todo el listado. Les dimos todo el listado. Y quizás Daisy habría que precisar, Sandra, que ellos podrían haber puntuado todos iguales.
elegirlos y habrían salido todos altos. ¿ah? Y la pregunta no era jerarquizar, era marcar cuáles les parecían importantes, por lo tanto podrían haberlos marcado todos. Entonces lo que aparece bajo es porque fue muy poco mencionado, pudiendo haberlo elegido. Sí, ¿ya? pero eran estos 12 derechos, 12 Sí. o 10, no sé cuántos hay más o menos. Ya. No, correcto, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Sí. Pero les pusimos otros, donde no hubo no mucha hubo respuesta, otros. eso también es obvio. No lo pusimos ahí. Podrían haber agregado y no agregaron. Pero yo creo que aquí, perdón, me voy a salir un poquito porque Daisy está conduciendo esto, pero No, por eso no, decía, yo me meto nomás. sí, no hay problema. Creo que explicamos lo anterior, ¿cierto? Quizá un déficit en la formación anterior tampoco los hace estar abiertos a un abanico más amplio. Eso. No, Creo. no, era para entender también por qué no habían otros que también podían ser importantes. Sí, también me llama la atención sobre lo del acceso a la justicia, sobre todo en el contexto en el que estamos, y que se ha notado bastante. Yo trabajo en defensa de derechos humanos y los jóvenes cuando han sido detenidos no tienen idea de los derechos que tienen, ni tampoco del proceso que comienza si es que son formalizados o propiamente en la querella. Y claro, en algún minuto nunca pensamos que esto iba a volver a pasar, entonces ahí creo que se nota esos 5 puntos. Pero también rescato los derechos de las mujeres que están ahí. Bueno, también hay un contexto social que también lo relaciono con el que tiene más puntaje, que es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Me parece que en el fondo igual hay una suerte de como de agenda pública, podría decirse, no sé cómo decirlo ahora, respecto a esa tendencia de reconocimiento de derechos, lo que también nos puede dar una luz de cómo manejarnos en la promoción de derechos. Gracias, Sandra. ¿Seguimos Sí. con otro? Sí, sigamos. Bueno, una de las cosas que nosotros también nos llamó la atención fue que la pregunta siguiente a esta misma era: a toda persona independiente de su origen deben respetársele sus derechos. Y los que respondieron unánimemente pusieron totalmente de acuerdo. Pero si nosotros vemos el anterior, ¿qué pasa? Ellos consideran que totalmente de acuerdo es que a toda persona independiente de su origen deben respetársele sus derechos. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con este gráfico? O sea, ellos lo tienen como un discurso rápido, efectivo, en algunos, porque no fue en todos, fueron muy poquitos los que respondieron esta, ¿ya? Pero ellos consideran que se debe respetar a todos, y se deben respetar todos sus derechos, pero ellos en sí mismos tienen una clasificación distinta, o sea, priorizan distinto. Entonces, ¿qué les llama la atención a ustedes de esto? ¿Comparten esto? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguien quiere opinar? Sí, yo tengo la manito puesta. Claudia Fuentes, por favor. Ya. Mira, yo creo que un poco el planteamiento de la pregunta, porque lo circunscribe al desempeño profesional, la priorización o jerarquización de los derechos. Entonces, me da la impresión que por ahí puede haber un sesgo o una mirada distinta del estudiante respecto de cuándo algunos derechos están siendo más relevantes que otros. O sea, para ser profesor es más necesario que yo, es más importante el tema de no me acuerdo cuál era, pero que tenía que ver con los derechos de la niñez, ¿cierto? Y esta pregunta, como está abierta, entonces es como que lo ven desde un individuo, desde su propio mundo, y entonces ahí, digamos, salta esta diferencia. Así me lo explico yo. Eso, gracias. Sandra. ¿Saben que a mí no se me produce la tensión y contradicción? Porque me pongo en el lugar de que me encuesten y si me dicen independiente de su origen deben respetar sus derechos, sí, y voy a la tabla anterior y el que tiene más puntaje es la igualdad y la no discriminación. Entonces,
yo no veo que hay contradicción. Lo que sí veo es que en el fondo hay una necesidad de respetar los derechos, pero es un paraguas súper grande y entonces tenemos como que estamos muy incipientes en el fondo. Ujú. ¿Avanzamos? Sí. Soledad quería decir algo. Sí. Ah, sí. ¿Quién? Soledad Reyes. Soledad, no se escucha. Ahora sí, es que esto de activar y desactivar me pone torpe virtualmente. Lo que pasa es que yo veo que la pregunta anterior está focalizada y pone a quien responde en la situación de su ejercicio profesional. Por lo tanto, si son estudiantes de pedagogía, por supuesto que lo que les va a saltar primero son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, lo que sí me pasa con esta pregunta, y no sé si me estoy adelantando, como les dije que era un poco acelerada en algunas cosas, es que claro, es difícil, creo yo, responder. Esta es una pregunta que tiene un nivel de deseabilidad alto en términos de estar totalmente de acuerdo por el marco. Es decir, a toda persona independiente de su origen deben respetárseles sus derechos humanos. O sea, yo creo que veo difícil que alguien no pudiera estar totalmente de acuerdo con esta afirmación. Me gustaría saber si después de esto hay una bajada en situaciones más concretas para poner a los estudiantes en situación y para ver si esta afirmación sigue teniendo la misma fuerza en experiencias más concretas. Sí, yo quería... Okay. Claudia, tengo una duda. Sí, mi duda es porque esta pregunta es hecha al 100% y el 43% respondió totalmente de acuerdo, ¿cierto? Igual a mí me llama la atención, porque si dice a toda persona, independiente de su origen, debe respetar sus derechos, yo diría que sí, pues como obvio. Pero aquí solo 43% dijo que sí. Es igual, me llama la atención. El resto no respondió. Daisy. O Alejandro. ¿Sí seguimos? Sí, seguimos. Para ir agregando la reflexión, digamos, porque claro. Y por un tema también de tiempo para no quedarnos sin tiempo. Bueno, y con esta última pregunta vamos a finalizar esta parte. Acá se le consultó si estaban de acuerdo con esta frase: el respeto de los derechos humanos no se enseña, sino que se adquiere viendo cómo se comportan otros. Si nosotros, de acuerdo a lo que escuchamos a la doctora Rodino, ella enfatiza bastante este tema, ¿ya? Y bueno, y aquí están los resultados, ¿ya?, de los que respondieron. ¿Qué les llama la atención de estos resultados? Me pregunto, porque yo si estoy sumando, ¿qué pasó con todos los otros, el universo que tenían? Porque votaron como 110 más o menos, estoy haciendo el vuelo aquí con calculadora, me llama la atención eso. Sí. No sé por qué están, o sea, no tengo idea por qué están de acuerdo, por qué están de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Me gustaría saber cualitativamente a qué va esa pregunta. Pero tiendo a pensar, interpretar, que ese desacuerdo puede ser porque necesitan que no sea una cultura en derechos humanos, sino que también sea una transferencia a nivel de contenido y en el nivel del saber, como hablaba Rodino. Pero no sé, porque como no tengo claridad por qué han contestado eso, no me da mucho ahora que pensar. Claudia Regada, ¿quería aportar algo también? Sí, la verdad es que a mí me queda como clara la respuesta porque está entendiendo a quién se le está realizando. Y a mí el resultado me refleja una necesidad por parte de ellos de que si bien lo desconocen, eso es lo que yo pienso, desconocen el tema, reconocen que no tuvieron educación en derechos humanos de una manera formal, saben que es importante. ¿Sí? Saben que es necesario, porque que respondan que están en desacuerdo, que dice, sino que se adquiere viendo cómo se comportan otros.
ellos están en desacuerdo, y es un poco lo que decía la expositora en el plenario. Claro. Ok, Daisy. Sí, bueno, nosotros también, de alguna u otra manera, también nos hace reflexionar de que de alguna u otra situación en este cuestionario que les aplicamos, es una solicitud de ellos también, de alguna manera, de poder educarlos en derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, están viendo de que el respeto, ¿ya?, de los derechos humanos no se está llevando desde la educación, ¿ya?, sino que desde el hacer, ¿ya?, pero desde el hacer sin argumentos, sin teoría, sin, de alguna u otra manera, todo lo que hoy día se habló, ¿ya? Y eso hace que no se consolide realmente el respeto de los derechos humanos, ¿ya? Y por ende, entonces, no se aplique, ¿ya? Alejandro. Sí. Bueno, y ahora sí nos entienden el tremendo cúmulo de inquietudes que nos surgió a nosotros. Entonces lo que viene ahora es cómo nosotros propusimos algunas cosas para empezar a abordar este tema en este contexto en el que estamos, con pantallas y todo lo demás. Y cómo empezamos a levantar también entre nosotros. Entonces ustedes van a sufrir lo mismo que han sufrido nuestros estudiantes, nuestros colegas, y los invitamos a co-construir con nosotros algo, ¿les parece? ¿Sí? A partir de esta inquietud hemos dicho, falta esto, queremos lo otro, me da más atención, creemos que va por ahí. Bueno, armemos algo. Los vamos a invitar a irse a esta página, menti.com, y si pueden anotar ese código, lo escriben ahí. Ya yo también me voy a ir para allá para mostrar lo que ustedes van a hacer. www.menti.com, les va a pedir un código y ustedes ingresan. Yo voy a dejar de compartir porque me voy a ir a la página para ver lo que vamos a realizar ahí. ¿Sí? ¿Anotaron ya el código? Todavía no me quiero salir para que anoten el código. Lo importante es que no se salgan del... Claro, abran otra ventana. De la conexión, sino que con escape pueden salirse de la pantalla de alguna manera y ahí se van al correo electrónico. No, a menti.com. Perdón, pero me refiero yo que, perdón, a internet, para que se internet, vayan sí, a menti.com. Y anotan el código. Yo me voy a salir ahora y nos vamos a ir a la página. De todos modos, la página menti.com vuelve a decir el código, así que no habría problemas ahí. Yo me voy a ir a buscar la página. A ver ahí. Sí, simultáneamente, si alguien tiene, si están, por ejemplo, desde un computador, también pueden ir a la página desde otro dispositivo, un celular, por Claro, ejemplo. mejor todavía, si se pueden ir ahí la está buscando. Entonces ustedes entran con el código y ahora les voy a mostrar lo que aparece ahí. Eso, la idea, Alejandro va a compartir lo que... Sí, correcto. Sí. Oh, perfecto. Sí, va a compartir cómo se ve la página. Vamos a compartir lo que ustedes van a ir co-construyendo con nosotros. Claro. Entonces ahí, si se fijaron, ahí está de nuevo el código, por si alguien entró y se le olvidó el código, está ahí. Y les pedimos que anoten 5 conceptos con lo que asocia a los derechos humanos. ¿Ya? ¿Ven la pantalla, cierto? Daisy, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, gracias. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos aparece donde nosotros vamos a escribir los 5 conceptos y se van a ir anotando aquí donde ustedes están viendo. Vale. Por eso le estaba mostrando la pantalla, van a aparecer acá. Ustedes anoten, envíen los conceptos, vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Pudieron ingresar? Sí, Daisy. Daisy, la idea es que cada uno anote 5 conceptos. Claro. 5 conceptos. 5 conceptos. Y se va a armar un mapa de palabras. Claro, Sí, que asocia, con los que asocia los derechos humanos.
Me parece que estamos todos ahí, no sé si faltará alguien, está marcando 10 respuestas, y éramos 10 parece, bueno, excepto las 3 personas que estamos acá, los 2 panelistas y en Corina, parece que estaríamos todos. ¿Sí? Sí, Bueno, si alguien falta... Yo envié conceptos también, Alejandro, me sentí, Ah, perfecto, me sentí súper. convocado. Súper, muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Súper, muchas gracias. Y empecemos a conversar, porque fíjense, ustedes saben que la nube de palabras, lo que queda al centro y más destacado es lo que es más nombrado. Entonces, en alguna medida también es un índice de frecuencia. Entonces, lo que está más remarcado y está al centro, más grande en tamaño, es lo que concita mayor anuencia, digamos, y lo que aparece alrededor y más distante es porque ya no solo una persona lo mencionó y los demás no concuerdan, por así decirlo. O sea, es un plano de análisis. Eso, y para que empecemos a conversar, ¿qué les parecen estos elementos que aparecen ahí? Al centro lo más relevante y más periférico lo que sería un poquitito más complementario, más accesorio. Esperamos que se abra una conversación ahí, ojalá. ¿Alguien quiere la palabra? ¿Me la solicita, por favor? Respecto de lo que aparece en pantalla, si alguien le merece un comentario, Sandra. Ya, para hablar, para empezar, que dignidad es lo que más nos une, pero es una palabra que es difícil de definir, aunque podemos encontrar muchas definiciones, y pensando en los estudiantes, no solo de pregrado, sino que de básica y de enseñanza media, claro, es una palabra importante, pero ¿cómo la definimos? ¿Cómo la sentimos? Creo que invita a una reflexión muy profunda y que tal vez sea justamente esa una de las carencias que podemos tener, es la capacidad reflexiva en nuestro proceso de aprendizaje. Claudia Regada. Gracias, Sandra. Sí, comparto lo que dice Sandra con respecto a la dignidad. Estoy participando de otros talleres igual que tienen que ver con derechos humanos y les pasa exactamente igual con la dignidad. Es como, ya, si sabemos que dice, de hecho, el artículo 1 nombra la dignidad, es como la base de todos los demás derechos, pero ¿qué es la dignidad al final? ¿Cómo nosotros como ciudadanos somos conscientes de nuestra dignidad en la sociedad? Yo creo que si fuéramos más conscientes no vulnerarían tanto nuestros derechos. Y hay una frase, no mía, pero que dijo un profe que me encantó, que dijo que si bien el Estado es el que vulnera derechos y toda esta normativa que existe jurídica, muy de lo jurídico también se habla de los derechos humanos, la dignidad del otro las construimos entre todos. Por eso es importante educarse en derechos humanos. Gracias. Gracias, Claudia. Natalia, no sé quién. Bueno, si me permite un comentario, Daisy. Sí, por supuesto. Sí, a mí en lo personal me pasa me llama la atención la baja frecuencia que tiene el concepto de memoria, que para mí en lo particular es fundamental, es una piedra angular, digamos, para construir una cultura de derechos humanos, ¿no? Que a mi juicio tiene que estar fundada en la memoria, en las memorias colectivas, ¿no? En esta idea de no repetir, digamos, ¿sí? Y esa no repetición se hace también con memorias, ¿no? Entonces, me llama la atención eso, simplemente. Pero eso también tiene que ver, Eduardo, con una de las piedras angulares que habló la profesora Rodini, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la información, con la historia, ¿ya? Pero esa historia compartida, aprendida, ¿ya? Y no necesariamente vivida, porque muchas veces las personas con mayor edad, por así decirlo, debieran ser las que están constantemente transmitiendo, ¿no es cierto?, la memoria, ¿ya? Para que las nuevas generaciones compartan y vivan de alguna manera en relación a lo que otros han vivido y que cale esa memoria, porque de lo contrario se pierde, ¿ya? Entonces, también ahí va un tema de que no solamente el profesor de historia, porque aquí Claudia
Claudia me parece que es la profesora de historia, no solamente los profesores de historia tienen que tener ese rol, sino que de alguna u otra manera todos nosotros, ¿ya? Y sobre todo en temas tan relevantes y tan importantes como este. Yo quiero hablar. Claudia. Sí, me llama la atención como la palabra dignidad, como que está de moda. Uh-huh. Me llama la atención que la palabra familia esté tan desfasada. Construcción también. Nosotros tenemos que aprender a construir, y yo creo que nos hemos convertido en una sociedad muy poco constructora. Y eso pasa porque los profesores mayoritariamente no saben construir con sus alumnos. Yo creo que por ahí vamos teniendo muchas falencias después como sociedad. Yo lo he visto ahora con los famosos teletrabajos y nos dimos cuenta que los colegios somos guardería. Que esa es la mayor importancia que tiene un colegio hoy en día, ser guardería. Y todo lo que se trabaja con familia se perdió. Y lo que nosotros trabajamos con alumnos para construir también se va perdiendo en el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, yo lamento mucho, me tengo que retirar porque tengo que entrar a clase. Pensé que el taller iba a durar un poquito menos, pero yo 2:30 tengo que conectarme con un curso que es bastante complicado. Fue un agrado haberlos conocido y espero estar en otra ocasión con ustedes, chicos y chicas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Que te vaya muy bien. Gracias. Y Claudia, bueno, Eduardo, me quedó claro que te gusta Pink Floyd. Sí, Claudia, por si acaso está grabado y esto después se va a subir, así que lo puedes seguir, ¿ya? Sí. Ya. Sigamos, Alejandro. Yo quería decir algo que también me llama la atención, la baja visibilidad que tiene la noción de justicia social. Y ahí estoy conectando con lo que nos decía Rodino respecto de las tres dimensiones de la educación en derechos humanos. Y yo veo la justicia social como un para qué educar en derechos humanos. Y en sus dos dimensiones de la justicia, o sea, tanto en lo que tiene que ver con la distribución o la redistribución económica de los recursos, pero también en el ámbito del reconocimiento de los sectores que históricamente han sido más invisibilizados y violentados en sus derechos humanos. Entonces, yo creo que un aspecto importante que hay que tener en claro en la formación en derechos humanos es para qué educamos en derechos humanos, y eso me parece que la idea de justicia social debería estar ahí en el horizonte de cualquier educación en derechos humanos, sobre todo después de lo que se ha vivido a propósito del estallido, o donde si hay gente que todavía tenía dudas o desconocía, puede que le haya quedado más claro con la fuerza de los mensajes. Gracias. Bueno, y justamente para avanzar en esto que se nos está planteando, nosotros pensábamos estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué les parece a usted? Vamos a lanzar las dos preguntas que habíamos pensado como para continuar la conversación. ¿Cuáles consideran ustedes que están siendo considerados en la educación y cuáles no están siendo considerados? Y quisiéramos invitarle incluso a una mirada más amplia, ¿cierto? La educación como una de las instancias en la que construimos sociedad, quizás como nuestra sociedad. ¿Cuáles están siendo considerados y cuáles no? Ustedes ya vieron la nube ahí. No sé si alguien quiere opinar, ¿sí? ¿Y se puede tener en vista la nube o ya se pierde la lámina? No, nos podemos volver a la nube, no hay problema, ningún problema. Gracias. Ahí lo ven. ¿Cuáles están considerados, cuáles no? ¿Yo puedo comenzar? Ay, perdón. Sí, la estaba levantando. Perdón, Claudia Regada, dale. Sí. Dale. ¿Cuáles no sé, a mí no sé si es por de pesimista o muy crítica, pero es como los que no están considerados me saltan más a la vista, como la dignidad, la participación, la igualdad. Creo que eso no están considerados en educación.
por el trato que le damos creo que se conecta un poco con todo. Por ejemplo, el cómo los adultos vemos a los niños, como casi como seres inferiores. Claudia, se te fue el audio. Ahí sí. Claudia, parece que... Y eso lo digo, me impactó cuando me lo dijo, porque ellos conversan entre ellos y piensan que nosotros los adultos los vemos como inferiores, que no tienen opinión, que no piensan por sí mismos. En el presente. Entonces, creo que lo que está más presente es la memoria, la paz y la vulneración de los derechos. Y creo que en eso, me encantaría también con lo que dice Eduardo, que la memoria que estamos trabajando a veces carece de nuevo testimonio de las nuevas generaciones, sobre todo en estos contextos donde hemos tenido mucha vulneración. Entonces, ¿cómo hacemos dialogar todas las memorias? ¿Cómo hacemos dialogar a las generaciones? ¿Cómo hacemos que se articulen nuevas memorias? Eso. Gracias, Sandra. Silvia, no sé si quiere, perdón, Daisy, si quiere avanzar en algo. Sí, Alejandro. Sí, vamos a avanzar. Gracias. Sí. Vamos ahí. Bueno, ese fue, bueno, el que acabamos de ver fue un recurso que yo creo que también ustedes podrían ocupar, ¿no es cierto?, con sus estudiantes o incluso con sus familias, porque de repente nosotros, estos temas debieran ser parte de la conversación en nuestros hogares, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor estrategias como esta, que sobre todo para nuestros jóvenes son como atractivas desde el punto de vista de la tecnología, ¿ya?, nos puedan permitir hacer diálogo, que también es uno de los conceptos que muy bien ocuparon los panelistas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la enseñanza a través del diálogo en relación a estos temas. ¿Avanzamos? Sí. No. Vamos a ocupar otros recursos, ¿cierto? En este mundo, como decía Daisy, audiovisual, este mundo del cómic, nos vamos a ir al Jamboard, ¿cierto? Le vamos a pedir que revisen el correo electrónico con el cual se inscribieron para este taller, que busquen un correo que va con el asunto imágenes de derechos humanos, invitación para editar, hacen clic en un botoncito que dice abrir en Jamboard. Yo me voy a ir para allá ahora, lo mismo que pasó con la nube. Vamos a dejar eso puesto un ratito, mientras ustedes se conectan, y yo me voy a ir al Jamboard a ver qué estamos viendo todo. ¿Sí? Busquen en su correo, donde diga imágenes de derechos humanos, invitación para editar, y hacen clic en abrir en Jamboard. ¿Sí? ¿Me puedo salir? ¿Se entendió más o menos bien o no? Sí, para salir. Alejandro, muy bien. No me ha llegado nada al correo, Alejandro. A mí tampoco. No. Todavía no. No. Lo enviamos al correo que ustedes colocaron para inscribirse en este taller. Correcto, el único que uso. No está. Va. Uy, qué pena. Pero puedes enviar un ¿Lo link. puedes mandar de nuevo, sí? Y por supuesto, ustedes me lo dan ahora, por eso me voy a ir a esa página. Eso, comparte mejor eso, Alejandro, que tú te vayas a la... Lo puedes compartir en el chat. Lo estoy seleccionando ahora y inmediatamente las invito a ver el Jamboard. Y si me dicen sus correos, yo los comparto acá. Inmediatamente solucionamos eso. Denme sus correos, por favor. Se fue el correo. ¿Sí? Alejandro. Sí, dígame. Sí, y a lo mejor por un tema de ¿es necesario que estemos conectados todos al correo o tú lo puedes ir explicando? Digo, para podemos ir discutiendo lo que pasa es que era para que todos participaran. Pero si no, bueno, pueden ir opinando, algunos desde lo escrito y otros desde el chat, puede ser. Hay algunos correos. ¿Sí? Revisa el chat y hay algunos correos ahí que te han enviado. Ah, ya. Vamos a tener que
Sí, ahí están en el chat, ya lo están escribiendo. En el chat ya lo están colocando, entonces ahí a lo mejor... porque la idea es revisar estos cómics, ¿ya? Y poder analizar a través del mensaje de estos cómics, ¿ya? Sí, esa es un poco la idea. A ver, me voy a ir a ver si que nos resulta en esta parte. Un segundito, por favor. Sí, puede revisar ahí en el... A lo mejor, mientras manda los correos, dice, nos puede ir explicando un poco cuál es la idea, ¿verdad? Dice, tú dices, revisar estos cómics, a ver si nos puede explicar un poco más la idea. Claro, lo que pasa es que... Perdón, Luri Reyes ya se le había enviado ese mismo correo. No, seguramente me rebotó porque no lo tengo en mi... Pero revisen el spam. Ah, claro, en el spam o pues... eso. Vean ahí, por favor. ¿Sí? Porque eso me llama la atención. Estaban todos ahí considerados. ¿Sí? Ya, ahora sí, no sé si Daisy quiere contar o yo les cuento. Cuenta, Alejandro, no te preocupes. Claro, mire, en el Jambo, no sé si han ocupado este proceso, nosotros colocamos unos marcos, se llaman, son cómics. Entonces les pedimos que, fíjense acá por favor, los que puedan acceder, vamos a esperar unos segunditos que todos puedan acceder, tienen un cómic. Y arriba, nos vamos a ir en orden, sí, para no desordenarnos, van a empezar a aparecer otros cómics. ¿Ya se fijan? Van a aparecer otros, pero nos vamos a ir al 1. ¿Qué les vamos a pedir? Acá al lado hay una barra de herramientas donde aparece un post-it o nota adhesiva. ¿Sí? Van a ver el cómic, les pedimos que lo vean y ustedes se imaginen qué quieren decir al respecto. Una frase, una palabra que se les viene a la mente al tiro al ver el cómic. Entonces hacen clic en el post-it y yo anoto aquí. Por ejemplo, aquí yo digo terrible. Le digo guardar. Y ahí me guardó, yo puedo correrlo, incluso lo puedo colocar encima, al lado. Vamos a ir viendo qué opinan todas las personas con los post-it que van pegando en esta pizarra. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Es un correo que envió Alejandro a gallardo@ucla.cl. Claro. Por si acaso lo quieren buscar por Alejandro Gallardo o a Gallardo. Gallardo. @ucla.cl, lo pueden buscar por ese correo. Entonces los que ya hayan entrado pueden ir pegando los stickers ahí, los post-it. Ya les contamos cómo se van aquí, donde dice nota adhesiva, la hacen clic, anotan y las van colocando al costado, encima, etc. Vamos a dar unos 2 o 3 minutitos, de ahí nos vamos. Yo creo que de ahí vamos a ver unos 2 o 3 cómics más, podemos alcanzar a ver varios, claro, por tiempo. Sí, pero era para abrir la conversación nomás. Oye, Alejandro, muy buen, les comento, yo no conocía esta plataforma de Jamboard, me parece muy entretenido, ¿no? Ustedes ingresan los cómics ahí y a ver si nos pueden también contar un poco respecto a esta plataforma, si la han utilizado antes, con los estudiantes, cómo funciona. Sí, mira, la verdad, yo en lo personal soy muy de lo visual, entonces yo les coloco imágenes a los estudiantes, en mi asignatura, por ejemplo, yo hago orientación educacional, entonces situaciones. Entonces ellos van diciendo, oh, pasa esto, no, yo lo haría de esta manera. Entonces los post-its son muy interesantes porque abren una discusión muy entretenida, ellos vienen de este mundo del cómics, de lo visual, así que la encontramos una herramienta que les sugerimos buenísima, ¿cierto? Muy útil y muy dialogante, que es lo que nos habíamos conversado con Daisy, que estas fueran herramientas que abrieran al diálogo. No sé si han tenido dificultades, a lo mejor lo decimos verbal nomás, y como ustedes van a tener ingreso a los cómics, porque ya tienen el link de ingreso, lo pueden compartir con sus estudiantes o en su familia, como decía Daisy. No sé si quieren ir opinando, pudieron trabajar con... ¡Ay, perfecto! Ahí empiezan a aparecer algunas, gracias. Esperemos un poquitito y de ahí nos pasamos a otro cómic. Quien no pueda poner el post-it, a lo mejor lo puede ir comentando. Claro, lo puede decir verbalmente nomás. O sea, la respuesta que da el hombre que está ahí, que el problema son las cámaras que están instaladas, o sea, una ceguera y una idiotez, digamos, impresionante. Sí, a mí me dice eso, esta necesidad de las instituciones de
guardar las apariencias, ¿no? Claro. De protegerse. Que ocurre harto, Eduardo, ocurre harto. Sin ir al fondo del asunto. Yo como orientador lo vivió eso, que claro, dicen, no, aquí no pasa nada. Yo trabajo muchos temas de convivencia. Dicen, no, aquí la convivencia, no, nuestros conflictos son los habituales, dicen, pero... Quieren poner en el centro la apariencia institucional antes que el problema mismo, digamos, ¿cierto? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Sí, no sé si alguien quiere decir algo, nos vamos al otro cómic. Yo solamente como acotar, claro, cómo está institucionalizada esta violencia, porque es violento. Correcto. Y esa institucionalización hace que como que queda en la nebulosa esto de los derechos humanos, como que si la institución, que es la escuela, que es un agente social demasiado importante, no los respeta y los visibiliza, no sé qué más podemos esperar. Sí, súper buena reflexión. Yo creo que eso gatilla. Se fijan que se gatilla un montón de cosas, una conversación bien interesante. Gracias. Y nos vamos a ir a otro. Ustedes se van a quedar con esto, pueden dialogar con su estudiante. Entonces, arriba yo me puedo ir, siguiente marco, dice, y me voy a otro. ¿Qué les parece? No sé si lo alcanzan a leer, el oficial de policía le dice, vuelva a casa y no se preocupe, señora. Si persiste la amenaza y los malos tratos, no duden en llamarnos. Y en un humor que es bien cuestionable, pero igual ese es el golpe, ¿cierto? Ella va con una armadura, está toda moreteada. Bueno, esto se ha visto... Ay, que yo no me pude meter. Pero... Digo, por eso, opinar verbalmente, sí, ¿qué opinan? Esta imagen es algo que hemos visto en este último tiempo, femicidios, cómo actúa de nuevo la institución frente a estas vulneraciones de derechos contra las mujeres en este caso. Correcto. Sí, sí, a mí me llama la atención, Alejandro, Daisy, sí. La actitud, si tú te fijas, del policía que están ahí al lado, ¿no? Así como, claro, es un trámite más, él le da la espalda. Es como la burocracia en el más estricto sentido de la palabra, pero esa burocracia ineficiente, ¿no? Claro. Entonces, claro, realmente hay una cuestión de actitud, que es algo que conversaba la profesora Rodino hoy día en la mañana también, ¿no? La importancia para la transformación cultural de los cambios de actitud. Y ahí vemos claramente que la actitud de los policías no va en ese camino. Gracias, ahí pusieron normalización, ¿se fijan? Que es un gravísimo riesgo en el que hemos caído. ¿Sandra quiere opinar? Sí, yo no los veo a todos ahora, y tampoco pude ingresar a la modalidad, pero reconociendo esta insensibilización y normalización, me quiero ir también a la validación que le damos al testimonio. Siempre cuestionamos al testigo y su vulneración, y no sé si es una negación por la falta de capacidad de defender y mejor evitar, que es como lo que se me da en los dos cuadros, en las dos imágenes que presentan, o sea, cómo tapamos, cómo evitamos, pero no sé si es realmente... Hay una cuota, creo, de normalización, pero también creo que hay una falta de agenciarse ese poder de defender el derecho. Y como no siento que hay debilidad, entonces tendemos a cuestionar al testigo. Gracias, Sandra. Y no se ve. Yo quería compartir que para mí hay un concepto que me afecta mucho y que tiene que ver con la deshumanización. Porque hemos normalizado tantas cosas que hemos dejado de lado la humanidad, lo humanizante que somos o que debiéramos ser siempre, ¿ya? Por lo tanto, se ha transformado en esa deshumanización por nosotros, por el otro. O sea, no nos importa. Es como que mientras no me ocurra a mí, ¿ya? El resto no importa. Yo creo que eso es un tema transversal que nuestros niños y nuestras niñas se están formando en este contexto,
¿ya? Por lo tanto, el que hoy en día se está dando en las instituciones, pero cuidado, porque también se está dando en toda la sociedad. ¿Vemos otra? ¿Una más, les parece? Son varias, así que vamos a ver una más nomás. ¿Sí? O si les gusta mucho, seguimos, sí, seguimos. Ok, Alejandro. Dale. Entonces ahí tenemos estos dos, no sé si son empresarios, son legisladores, dicen, para facilitar su aprobación hemos separado nuestra propuesta laboral en dos partes. Fíjense el volumen que lleva en la mano. Los derechos para el empresario. Y el otro dice, es hojita, y los derechos para el trabajador. Ahí pueden opinar, ocupar los stickers, hablar, como quieran. Quiero, Claudia. Para los que estamos trabajando en universidades, no podemos olvidar que la universidad también forma parte es una empresa, son empresas porque entregan fuentes laborales. Y entonces se me viene a la cabeza todo esto de la responsabilidad social universitaria. La responsabilidad de las universidades de formar profesionales socialmente responsables para aportar a su sociedad. Como sociedad aparece en varias partes ahí. Y ahí yo creo que la base de cualquier carrera, de cualquier formación profesional es conocer los derechos humanos. Aquí en la universidad hubo un rector hace muchos años, Manfred Magnet, ¿sí? Sí. Y él en esos años, un hombre muy visionario para mi gusto, planteaba esto, de que los bachilleratos deberían tener formaciones transversales de derechos humanos, el derecho al agua, el derecho a todo, porque si no, ¿cómo vas a ser un profesional que salga a este mundo laboral? Por ejemplo, los ingenieros. Aquí en la región hay muchas ingenierías, agronomía y todo eso, y hay mucho problema con el territorio indígena. Y si tú tuvieras profesionales formados como en pertinencia cultural, no existirían esos problemas. Creo. Gracias, Claudia. No sé si dejamos acá o mostramos los dos siguientes, pero a lo mejor en las conclusiones al final lo podemos conversar, ¿les parece? Sí, bueno, el siguiente. Yo voy a tener que ser el pesado de la película. Ah, perfecto. Pero voy a tener que recordarles que tenemos tiempo asignado hasta la 1. Entonces, entonces ustedes ordenen el tiempo para que nos alcance, podamos hacer un cierre, ¿les parece? Sí, gracias. Sí. Bueno, ahí tenemos otra herramienta, como le decíamos, ustedes pueden ocupar, la comparten con sus estudiantes, abre el diálogo, ya lo vimos ahora, ¿cierto? Estábamos preparados que nos iban a interrumpir, pero es buena esa interrupción porque así nos recuerdan que hay que cumplir con los tiempos, los profesores siempre tenemos que cumplir con los horarios. Interesante, ¿se fijan? Después en las conclusiones vamos a recoger algunas de las impresiones que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, bueno, les habíamos preguntado, ya lo conversamos, qué le llamó la atención, qué implicancia tienen estas ideas, eso ya se produjo, ¿se fijan? Era nada más que para reiterar por dónde se puede dirigir el recurso. Y ya para ir cerrando un poco esto, le vamos a volver a pedir que vayan al menti.com, ¿cierto? Pero ahora con este otro código, ¿ya? Voy a volver a ir para allá, anoten el código, aunque igual ustedes ven, se lo ofrece la página, pero anótenlo, y así me permiten irme a la página y mostrarles en la otra parte. Sí, me voy a salir. Estamos todos yendo a Menti. A Menti ya, ahí tienen el código, así que ningún problema. Me voy a ir acá. Veamos. Estoy buscando el recurso. Entonces, si ustedes ven ahí, lo que les pedimos ahora ya empezar a concretar algunas ideas. Siguen las instrucciones ahí, yo lo voy a buscar acá. A ver, ¿qué me aparece? ¿Qué me aparece? Ahí, ¿no? Ahí. Está un poco lento el internet, que ese es el problema. Escribe un lema, un eslogan, sí, ¿cierto? O una frase significativa para ser incorporada a la educación superior, ¿no? Esa es la tarea que nos... Correcto, le va a aparecer una tarjeta y ustedes la pueden anotar ahí. Pueden hacer varias, no una sola, pero le vamos a pedir una sola mientras tanto.
Alejandro, no alcancé a anotar el código, ¿me lo das, por favor? Sí, es que lo voy a mostrar Te lo ahora. da, te lo doy. Ya, La página. 3718-346. 3718-346. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, la idea es que echen a volar su creatividad. Sí, lo más creativo posible. Bueno, y no Que que tengamos sabemos que que cerrar son- a la 1. Ahí está el código de nuevo, por si acaso. Sí, ahí en el chat puse el código por Ah, saber. ya, pero ahí no sé si ven la página, ahí van a aparecer los lemas, eslogan o frases que ustedes pueden colocar. Y ahí ya vamos avanzando en esta co-construcción. Entre todos vamos a ir armando algo acá. Ya, gracias. Ahí algunos están colocando. Muchas gracias. Si se les ocurre otra, pueden volver a enviar otra arqueta. Está configurado así, para que lo puedan hacer varias veces si quieren. Bueno, no sé si estamos para trabajar en una empresa de publicidad, Alejandro, pero parece que hay esfuerzo. No, no creo. Nos falta, nos falta. Chao. Yo que estaba tan inspirada escribiendo, ahora ya no voy a escribir ni una cuestión más. No me llegó mi creatividad. Además me pusieron tiempo, me tiraron para abajo, así no se puede ser creativa en este momento. Así no se puede, ¿cierto? Así no se puede, no. No hay derecho, digamos. No hay derecho a la creatividad. Bueno, ahí se fijan, empiezan a aparecer, se mueven algunos, ¿cierto? Algunos eslogan para que los veamos bien. Bien, ya podemos ir opinando. ¿Qué les parece esto que está apareciendo ahí? Ya hemos empezado a construir ya un caminito, ¿cierto? Desde los eslogans, desde las frases, ya se nos aparecen algunas vías. ¿Sí? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere comentar algo? A mí me parece, Alejandro, Daisy, que de alguna manera los eslogan, por decirlo así, estas frases, van recogiendo lo que se puede, desde la lógica de la planificación estratégica, lo que se pueden ir convirtiendo, ¿cierto?, en objetivos estratégicos, ¿no? Claro. En ideas, en apuestas. Entonces, un poco esa es la importancia que van cobrando, digamos, estos enunciados. Bueno, les quiero mostrar este recurso. Cuando se completa una columna, ¿se fijan que no había ocurrido en la de la izquierda? Mientras la columna cabe, queda enterita, pero cuando ya empieza a aparecer más, empiezan a correr. Y eso es interesante. Empiezan a aparecer y desaparecer algunas cosas. Por eso, mientras más etiquetas coloquen, más se mueve esto. Aparecen, desaparecen. También con la lógica que tienen nuestros jóvenes, nuestros estudiantes. Claro. Es dinámico. Es bien dinámico. Es bien entretenido. Si colocan pocas cosas, queda estático. Pero ahora que están apareciendo más, se fijan, empiezan a aparecer y las podemos ir discutiendo, lo que aparece, Alejandro, lo que ¿qué va desaparece. que una columna se mueva más que la otra? Porque la de la izquierda y la de la derecha, al centro se mueve más que la de la derecha. Sí, lo que pasa es que ahí es donde ¿Qué va inicialmente eso? colocó más etiquetas. A medida que Ya. las otras se empiezan a completar, se van a empezar a mover igual. Y ya cuando supera un cierto límite, se mueven las tres. Pero ahí estamos hablando de un curso de 30, 40, 50 opiniones, y ahí se mueve bastante más. Ya, eso. No sé, algunos comentarios, ¿qué les parece ya para ir concretando algunas cosas? Me voy a salir de acá. A quienes les interese, ¿cierto? Nosotros les podemos mandar esto, porque esto queda en una presentación fija, sí, se las Claro. podemos enviar, y es un Gracias, Alejandro. testimonio de lo que ustedes mismos construyeron con nosotros.
Entre todos lo Mejor, hemos construido. Alejandro, si Les después podemos enviar la nube y les podemos enviar esto. Los cómics ya los tienen el ingreso a los cómics. Eso queríamos también, que ustedes pudieran, ojalá, seguir con el recurso, pues, darnos más ideas a nosotros. Y esto estamos partiendo nosotros con esto. Era compartir nomás. ¿Sí? Yo me voy a salir de acá. Okay. Ya como para ir cerrando, ¿cierto? Y ya ir agradeciendo la posibilidad. Estamos ahí, parece, sí. Entonces ahí estaba el lema, eslogan y ya conclusiones. Ya, Eduardo, respiremos, estamos cerrando. Si quieren llegar a alguna cosa de lo que hemos estado trabajando, sí. Simulemos este círculo de conversación. Yo quería decir algo que me surge ahora así como inmediatamente, que tiene que ver con la creatividad a propósito de lo que estábamos en la talla hace un rato, pero ya en serio, ¿cierto? ¿Cómo para efectivamente lograr digamos, avanzar en esta materia de educación en derechos humanos, la creatividad de quienes estamos en estos desafíos es fundamental, y la verdad es que estoy gratamente sorprendida con la creatividad que es posible recurrir a incluso en lo digital? Entonces pienso, si es posible lo digital, ¿por qué diablos no avanzamos en lo presencial, en experiencias de aprendizaje mucho más innovadoras, bueno, palabra que se usa mucho ahora, pero más atractivas, más, no sé si la palabra es atractivas, pero que generen una experiencia de aprendizaje realmente importante para los estudiantes, para que queden instalados? Entonces, a mí me queda como desafío más bien de este taller es avanzar en el desarrollo de propuestas más dinámicas, más creativas en la educación en derechos humanos. A mí me deja ese desafío. Más allá de los contenidos, por cómo enseñamos esto. Así que yo me quedo con eso de este taller. Si es posible digitalmente, presencialmente tiene que haber más. Así que gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más o ya cerramos nomás? Alejandro o Daisy, ¿quieren ir cerrando con algunas cosas para poder dar la posibilidad también de última opinión a cada uno? Ya. Sí, Claudia me parece que quería decir algo, ¿o no, Claudia? Claudia Fuentes. Sí. Que me parece que tenemos que tomar las palabras de la panelista, la señora Ana María, en que no tenemos que claudicar, porque aquí volvimos a poner en evidencia la brecha inmensa que tenemos en educación y en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, es verdaderamente un camino que estamos iniciando, y en ese camino muy probablemente vamos a retroceder muchas veces, pero como personas dedicadas a la docencia, a la formación de otros, no podemos cansarnos, no podemos agotarnos. A veces parece un poco desalentador cuando uno ve de repente mismos colegas, personas que ya son formadas, que son profesionales con actitudes poco adecuadas, ¿cierto?, para un trato respetuoso hacia la dignidad del otro. Y ahí uno dice, chuta, bueno, ¿qué más le voy a pedir al estudiante si la profesora lo está tratando así? Pero debemos continuar, yo quiero dar como un mensaje así como de positivismo, de entusiasmo, en que sí ya vemos muchas personas preocupadas por eso. A lo mejor no tenemos tanto protagonismo, pero en la relación con los otros es donde podemos ir sembrando semillas, de ir hacia una relación más humana, más cordial, más cálida, más cercana, más acogedora, cuando el otro se siente validado como ser humano, se siente querido también. Entonces yo creo que el respeto y el derecho humano aflora y fluye de una manera natural. No es algo que se deba imponer, yo creo, es algo que se debe sentir. Y ahí yo creo que todos tenemos en nuestro diario vivir, en nuestra actitud de vida, tenemos siempre la tarea por delante. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Ya, Eduardo, ¿para qué vamos cerrando? Sí, por favor, Daisy. Bueno, yo quiero agradecerles. Considero que esta fue una instancia muy enriquecedora para mí. Creo que el desafío que tenemos nosotros
y sobre todo en el ámbito educativo, y comparto absolutamente lo que dice Claudia Fuente, que no podemos claudicar, no podemos quedarnos, ¿no es cierto?, pensando en que de alguna manera como desesperanzadamente, ¿no es cierto?, que esto no se puede hacer nada. No, yo creo que nosotros desde la educación no podemos olvidar que somos agentes transformadores y que somos generadores de cambio. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿ya?, para que podamos generar esos cambios. Y con nuestro vivir, porque es eso, es con nuestro vivir humanizante en este mundo, ¿no es cierto?, el ir vinculándonos con las personas y haciendo vida los derechos humanos. Yo creo que eso es como lo más importante, y el hecho de haberlo compartido con ustedes, considero que ya es una semilla enorme, ¿no es cierto?, en que cada uno de ustedes no solamente lo vivió en forma personal, sino que yo estoy segura que de alguna manera también lo van a transmitir, ¿ya? Y creo que eso es fundamental, ¿ya? El que podamos comunicar esto, pero claro y preciso, o sea, con convicción, ¿ya? Con convicción. Eso, muchas gracias. Alejandro. Y yo muy cortito, reiterar el agradecimiento, un tremendo agradecimiento por haber compartido, por haber estado acá con nosotros, por el crecimiento que nosotros podemos tener, que yo en lo personal puedo tener, porque ustedes nos dieron su tiempo, y no olvidar un poco de lo que dice Daisy, ¿cierto? Y han dicho todos ustedes también, que somos agentes transformadores, somos co-constructores de procesos, ¿cierto? Entonces, hay una tremenda responsabilidad, pero que se puede hacer. Hay mucho camino por andar, ¿cierto? Hay un derrotero un poquito árido, se pone a veces, pero nosotros esperamos haberle abierto algunas posibilidades ahí, que las pantallas no nos limiten, que la virtualidad puede ser un aliado súper potente en estos momentos. Queremos encontrarnos con las personas. Yo en lo personal quisiera lo más presencial, lo más físico, pero igual nos hemos encontrado, ¿cierto? Yo me he sentido gratamente acogido por ustedes, se los agradezco. Así que, bueno, ahí está gracias por compartir. Y bueno, y nos estamos viendo en otra instancia para no dilatar más. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Daisy. Les damos un aplauso virtual. Así que vamos a tratar también de que ustedes puedan compartir también esta presentación con las personas que asistieron al taller. Agradecer a cada uno de ustedes por esta posibilidad maravillosa de habernos contactado desde Punta Arenas, Llanes, a Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Valdivia, Concepción. Yo creo que esa es una posibilidad maravillosa que tuvimos. Y bueno, a nombre de la red, darle los agradecimientos a nombre de la red, ¿cierto?, de Educación en Derechos Humanos, invitarlos a cada uno de ustedes a sumarse a este espacio de reflexión, ¿verdad?, yo diría también de cooperación permanente, precisamente para no perder la convicción, para mantenerse siempre alerta, porque cada vez, ¿cierto?, se necesita más de nuestra participación y nuestra acción para defender los derechos humanos. Así que muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes, y espero que cada uno nos llevemos, ¿cierto?, lo mejor de este taller, lo que hemos aprendido, y podamos también replicarlo en nuestros espacios. Así que un abrazo, saludos, y bueno, ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Sí, por supuesto. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, Alejandro y Daisy, gracias. Gracias a ustedes. Chao, Claudia.